Buen día para todos. El día de hoy vamos a repasar un grupo de temas que son importantes tanto en el ámbito personal como en el laboral, así que vamos a dividir la siguiente presentación en tres partes, pero acá el contenido lo presentamos en cuatro segmentos. Iniciamos con la introducción, pasamos a los datos personales, luego vamos a los datos empresariales, estos últimos muy relacionados entre sí. Después vemos el tema de la ergonomía y con todo esto presentamos una serie de conclusiones. Entonces, no siendo más, daremos el inicio al desarrollo de los siguientes temas. Los datos empresariales se refieren a un conjunto organizado de información del que disponen las personas y las organizaciones. Su debido manejo se encuentra estipulado en normas que tienen amparo en la Constitución, que son con las cuales se busca plantear lo que está permitido o no hacer con todo este tipo de información. Todo esto es útil de conocer en tanto nos previene de cometer acciones que puedan ir en contra de la ley y que nos puedan acarrear sanciones correspondientes. El conocimiento de estos temas es muy útil ya que en estos casos aplica el siguiente adagio popular. El hecho de que una persona desconozca una ley no lo exime de responsabilidad legal. En la Constitución Política colombiana, más precisamente en el artículo 15, se habla sobre el derecho a la intimidad personal y familiar, así como el derecho al buen nombre que tiene cada persona. Con esto se está hablando de la posibilidad legal que tiene cada individuo de conocer, actualizar y rectificar la información recogida en las bases de datos y en archivos de las entidades públicas y privadas. Por supuesto, existen salvedades en las que se puede acceder a estos datos sin previa o expresa autorización de las personas y es mediante alguna orden judicial, que viene a ser el único recurso útil para interceptar o registrar esta información. Sobre esto, cabe destacar también que la ley ampara el hermetismo del tratamiento de estos datos. Por tanto, solo se permiten ciertos casos excepcionales de actuar sobre esta información privada, que es cuando sean motivos que se lleguen a clasificar como serios o delicados. Conforme a esto, se considera una falta gravísima cuando algún funcionario público o privado actúa en contra de esta norma o por fuera de los parámetros que se nombren. Datos personales. Los datos personales se refieren a la información asociada a una persona con la cual pueda ser identificada, es decir, su documento de identidad, su estado civil, su lugar de nacimiento, su lugar de residencia, la trayectoria académica, profesional o laboral, entre otras. Dentro de este grupo de información se incluyen características como los rasgos físicos, el estado de salud, la vida sexual o las inclinaciones políticas. Uno de los objetivos de estos datos personales se encuentran en el reconocimiento individual de las personas. Precisamente estos son aspectos útiles para, para trámites bancarios, la correspondencia, aspectos académicos y demás. Entonces, de acuerdo a esto, podemos ver que se clasifican en cuatro grupos que coinciden precisamente con la clasificación que se da a este tipo de información. La primera es la información pública, que son como tal aquella información que son determinados por la ley como tal. Este sería un primer extremo. Por otro lado, en otro extremo encontramos la parte privada, que son aquellos de naturaleza, es aquel grupo de información de naturaleza íntima o privada y en la cual su divulgación es limitada. ¿Sí? Estos serían los dos primeros extremos. En medio de estos dos se encuentra el semi-privado, que es toda información que no es pública, pero tampoco es privada, es decir, se encuentra intermedio en los dos aspectos que ya vimos. Por otro lado, también se encuentra la información que es sensible. Pensemos en esto, son los sensibles. Como ejemplos de estos diferentes tipos de información podríamos encontrar que son públicos aquellos que se refieren, por ejemplo, a los expedientes, los reportes o las actas. Los datos privados vendrían siendo aquellos los datos personales y bancarios. ¿Mm?
El semi-privado se refiere, por ejemplo, a los comportamientos financieros o los datos de seguridad social que pueda tener alguna empresa o una persona. Y sobre los datos sensibles, principalmente podría citarse la inclinación sexual, la tendencia política o la influencia religiosa que pueda tener alguna persona. Ley 1581 del 2012, en el artículo 4, donde nos habla de los principios para el tratamiento de los datos personales, en donde se busca el desarrollo, la interpretación y la aplicación de esta ley. En este se integran también un principio de legalidad en materia de los tratamientos de datos, en lo cual se refiere a que se debe cumplir esta actividad reglamentada y que se debe acatar la legislación en cuanto al manejo de los datos personales. Encontramos también el principio de finalidad, que es donde se debe obedecer a la finalidad de acuerdo con la ley y la constitución para ser informada a la persona que se le está tomando la información o los datos personales. Otro de estos principios es el de veracidad o calidad, que es donde esta información debe estar conforme al tratamiento de veracidad, que debe ser una información completa, debe ser una información que esté actualizada, que sea exacta, que pueda ser comprensible. Y pues aquí es donde se prohíbe el tratamiento de los datos incompletos, fraccionados, datos erróneos sobre las personas, porque esto es lo que puede generar diversos fraudes hacia la persona y puede dañar la imagen. El principio de transparencia debe garantizar el derecho de la persona a obtener el responsable tratamiento de sus datos en cualquier momento y en cualquier proceso que se vaya a llevar a cabo conforme a su información y sus datos. Principio de acceso y circulación restringida. En este tratamiento se sujeta, digamos, como a los límites que se derivan a partir de el uso de los datos personales, en donde este tratamiento de información solo podrá hacerse por, digamos, las personas que sean autorizadas y en donde los datos personales no pueden estar disponibles en Internet o medios de divulgación o comunicación masiva, a menos de que sea permitido por el individuo o la persona. Principio de seguridad que se refiere al tratamiento por el responsable de los datos en donde se debe manejar la información adecuadamente para evitar las pérdidas, consultas por parte de un tercero o digamos el acceso autorizado o fraudulento a otras personas. Y el concepto de confidencialidad en donde se obliga al tratante de datos a garantizar la reserva de información y el correcto uso de esta. El artículo 4 del decreto 1377 del 2013 también hace referencia a la ley estatutaria 1581 del 2012, la cual hace referencia a la protección de los datos personales, o también va a indicar cuál va a ser ese tratamiento que se le va a dar a los datos personales según el responsable. Entonces, el artículo 4 habla sobre la recolección de los datos personales y respecto de su capítulo hace referencia a la autorización para recolectar esos datos personales. Entonces el artículo indica que solo se recolectan aquellos datos personales que son necesarios o pertinentes, o sea, según la finalidad a la cual tenga que dársele uso a esos datos personales. También para qué es requerido ese dato personal. Esto también va a hacerse según la normatividad vigente. Por otro lado, no se puede recolectar estos datos personales sin la autorización del titular o de la persona a la que se le vaya a solicitar el dato. Por otro lado, a solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio, aquellos que sean responsables de la recolección de los datos deberán describir cómo se hará la recolección. Entonces puede ser indicar cómo va a ser el almacenamiento, el uso, la circulación o la supresión de los datos personales. ¿Qué es la supresión? La supresión es cómo se va a eliminar o exterminar ese dato de alguna base de datos, por decirlo así. También el responsable deberá describir cuál va a ser la finalidad por la cual se recolecta esta información y también debe explicar sobre la necesidad de recolectar los datos en cada caso.
Por último, el artículo indica que no se podrán utilizar medios engañosos o fraudulentos para recolectar los datos personales, que es muy importante a la hora de aplicar este método de recolección de datos o del tratamiento de los mismos. El artículo 23 del decreto 1377 del 2013 habla sobre los medios para el ejercicio de los derechos. Esto quiere decir que van a haber personas como medio quienes van a ejecutar la acción de proteger los datos personales que sean recolectados. También indica que todo responsable o encargado va a designar una persona o área que tenga la función de la protección de los datos personales, como ya lo había mencionado, y también realizar los trámites que sean solicitados por el titular respecto de los datos personales recolectados. Por eso, el que se asigne a una persona como esta función va a dar respuesta a un ejercicio que es el velar por los derechos que se indican también en la ley 1581 del 2012 y también en este presente decreto sobre los datos personales y el tratamiento que se le debe dar a ellos. Por ejemplo, en el capítulo 4 del decreto 1581 del 2012 hace referencia a los derechos y condiciones de legalidad para el tratamiento de los datos personales. Indica sobre los derechos del titular, la autorización del titular o la persona a la que se le solicitan los datos, también sobre los casos a los que no se deben autorizar o si se pueden autorizar los datos personales. Y por otro lado, también indica a las personas a las que se les puede suministrar la información, como por ejemplo entidades públicas o administrativas, o los que demande la ley, a los que sí se les puede dar acceso o autorización para la recolección de los datos personales. Primeramente debemos conocer qué es el know-how. Este es un término que proviene del inglés y significa saber hacer. Entonces, este consiste en unas capacidades y distintas habilidades que puede poseer un individuo o una organización en cuanto a la realización de alguna tarea en específico. Estas tareas pueden impulsar al individuo o a la organización a ir a un paso adelante frente a una selección o el resto del mercado. Esta técnica de know-how puede ser marcada hacia la búsqueda de exclusividad, puede ser más que todo para mantener un grado de competitividad en un proceso, en un procedimiento o en el mercado en general. Por medio de esta técnica, entonces la información puede ser guardada para mantener el secreto frente a distintas personas o terceros ajenos a la compañía, en donde la empresa puede ofrecer todas las herramientas que sean posibles para mantener en secreto la información de algún producto o de algún servicio de la empresa. Incluso hay un ejemplo muy popular de este método que fue el de Coca-Cola, en cuanto a que en el 2006 se causó furor por el intento de robo de la fórmula de Coca-Cola, en donde 3 espías intentaron venderlo a la empresa Pepsi. Y pues esta empresa Pepsi fue la que informó este hecho al FBI y logró que Coca-Cola no perdiera su información sobre ese producto. Entonces, a partir de esto podríamos decir que el know-how es muy importante para guardar los distintos procesos de la empresa en cuanto a las creaciones y la innovación de un producto. Por esto es que es necesario contar con la confidencialidad del empleado y también hacer uso de las políticas de seguridad en cuanto a la información de la empresa. Ejemplo de dato confidencial en el talento humano. Sabemos que en esta área de la empresa se maneja información sobre los distintos procesos que se puedan llevar a cabo y pues que estos deben ser de carácter confidencial y a su vez discreto. Por lo tanto, un ejemplo de este podría ser la información que se recopila desde el talento humano sobre los diferentes candidatos o distintos empleados, que es información de tipo personal. También se puede incluir información sobre salarios, sobre sus cargos y de antecedentes en la empresa. Esta información debe estar asegurada también por parte de la empresa y esto también requiere un permiso para poder obtener los datos personales y así darles un uso.
Todo esto es con la razón de evitar que la información de una persona o de un trabajador en la empresa pueda ser divulgada o pueda ser usada de manera errónea para poder opacar la imagen de alguien o para incurrir en fraudes. Este tipo también de datos confidenciales quedan como mejor en bases de datos y nubes para que se pueda tener un registro de las personas que revisan esta información. Digamos que en documentos físicos es muy probable que la información se pierda o se tome en manos de... Otro de los ejemplos son el manejo de datos confidenciales en el área financiera de la empresa, teniendo en cuenta que el área financiera es una de las áreas más importantes y delicadas en la organización, puesto que allí se generan distintos informes sobre el estado de la empresa, informes sobre ingresos, egresos y diferentes transacciones bancarias que pues necesitan de cierta manera mucha confidencialidad y de la honestidad de los colaboradores en la parte contable. El mal manejo de estas puede ocasionar diversos fraudes, robos, pérdidas de dinero. O pueden generar problemas también incluso con las transacciones bancarias. Por estas razones, es probable que se pueda realizar un acta de confidencialidad entre la persona que vaya a tratar la información de la empresa y la organización para evitar que ocurran ese tipo de incidentes. Ejemplo de dato confidencial en cuanto a patentes. Las patentes son ese conjunto de derechos exclusivos que se otorgan al inventor de algún producto o de alguna tecnología nueva. Asimismo, estos patentes son de gran importancia, no solo en el campo organizacional, sino también en proyectos investigativos, en la creación de productos, como se mencionaba anteriormente. Un ejemplo de estos podría ser el filtro de información sobre un invento o producto, en donde se infringe el derecho a la propiedad intelectual del autor, ya que en estas patentes se deben tener en cuenta que los datos recopilados o la información sobre el invento de algún producto debe ser en cierta parte divulgable, digamos en el sentido en que un producto se presentará al mercado y se conocerá también como cuáles son sus componentes. Pero por otra parte, también es de carácter confidencial, ya que la información de cómo se logró llegar al producto o cómo se llegó al resultado final es de carácter confidencial. Entonces el inventor está en todo el derecho de decidir qué información quiere compartir y qué información quiere guardar. La seguridad de estos procesos en cierta parte es muy importante para que la otra persona o otras personas no tomen créditos ajenos sobre algo que ya tenía un autor. De confidencialidad. Los acuerdos de confidencialidad se han vuelto un instrumento importante y habitual en las actividades comerciales, ya que la parte potencial decide compartir su información de sí mismos en su empresa o organización. Con el acuerdo de que no sea utilizada inadecuadamente, por ende se desarrolla el contrato de confidencialidad donde las dos partes se han vuelto responsables de la información que sea suministrado y que no sea utilizada de forma inadecuada, como ya se había dicho, ya que es de carácter confidencial. En estos casos se pueden presentar efectos de unilaterales o bilaterales. En este acuerdo se deben tener en cuenta la descripción de la información, ya que es el contenido confidencial de la organización. Segundo, deja de ser confidencial cuando una circunstancia, la información es divulgada a terceros o es publicada o de requerimiento judicial. Esto tiene unas cláusulas generadas como tiempo de duración o ley aplicable para el método de solución de algunas controversias que se presenten en el acuerdo. Video sobre la ergonomía. Tener una buena postura. Tener la mesa a la altura necesaria de los brazos para que puedan descansar. Tener las piernas en un ángulo de 90 grados. Tener el teclado a la altura menor de la muñeca y el mouse en forma recta. Ya vamos a continuar con las pausas activas sobre las muñecas. El primer ejercicio de pausa activa es estirar los brazos, mover las muñecas, cerrar los puños y mover las muñecas. Después se gira en sentido contrario.
La segunda pausa activa es estirar los brazos, presionar la muñeca para que se estire. Después lo empleamos con el otro brazo. La tercera pausa activa es juntar las palmas y cerrar los dedos y girarlas. Después en sentido contrario.